El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy tenemos en Apuntes a quien yo les puedo decir es una de las personas que más admiro. Parte de que me haya dedicado al periodismo radica en que yo lo veía. No quiero decir que me lleve muchos años, además nos llevamos de una manera excepcional, tenemos una gran relación y eso lo puedo presumir. Y estoy seguro que todos ustedes lo ubican porque además todos nosotros lo hemos visto en la televisión mexicana. Es Alberto Peláez, periodista, escritor, corresponsal de más de 20 guerras. Y estudiando me acabo de encontrar con algo que yo no sabía. Hasta una voz de doblaje, querido Alberto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Claudio, querido, encantado de estar contigo. Pero tú lo has dicho muy bien, somos amigos hace muchos años, somos muy amigos, gente muy cercana, nuestras mujeres, en fin, nuestras familias, Morelia, tantas cosas, ¿no?, que me unen a ti. Tengo la fortuna de considerarte que eres mi amigo, como decía yo al inicio, pero también una fortuna única que fue compartir espacio contigo en Televisa. Y nunca se me va a olvidar cuando a mí me dan mi primer programa en Televisa, que era los domingos a las 7 de la mañana, que me decían, te pusimos ahí porque ahí no te va a ver nadie, ni tu mamá, y puedes ir agarrando callo. Y entonces eso por fortuna empezó a crecer y se convirtió en un programa de 7 a 12 del día, en el cual los domingos yo tenía la gran fortuna de joderte a ti la vida en España, porque yo decía, quiero enlaces con Alberto Peláez en España, ¿te acuerdas? Siempre como no, a mí no, pero a Juanito. Juanito, ¿cómo? Decía, otra vez quiere Claudio. Otra vez Claudio quiere un enlace, bueno. No, pero yo lo pasaba muy bien contigo y la verdad que es un brote de sabiduría el trabajar contigo, pero además eres un tío estupendo, coño. No, hombre. Yo te quiero mucho, tío. Yo más a ti, y lo sabes. Quise invitarte a Apuntes y lo traía en la cabeza desde hace mucho tiempo, porque yo que me considero más reportero que conductor de noticias y que es lo que a nosotros nos gusta. Insisto, siempre te vi con muchísima admiración por la clase de cosas que hacías, por tu personalidad, por lo que reflejabas en la televisión, pero también algo que no tenía yo contemplado cuando te veía en la televisión es lo que la gente internamente en Televisa sentía por ti y lo que se expresaban todos los colegas de ti, y eso lo pude descubrir a mi paso que estuve en Televisa. Y decía Kapuczynski que para ser buen periodista hay que ser mejor persona, y eso sin duda lo tengo clarísimo, tú lo eres así, y eso lo he descubierto también al paso de los años que nuestra relación se ha ido haciendo cercana. Entonces, te quiero yo primero agradecer por eso, hacer una especie de reconocimiento por eso, querido Alberto. A ver, Claudio, tú me conoces bien, y nosotros en casa, nosotros me refiero a mi mujer, a mis hijos, a mí, y a mi otra familia, a mi madre y mis hermanos, a nosotros nos enseñaron siempre a ser personas normales. Sí. Y yo no entiendo el boato ni la arrogancia, nunca lo entendí porque no lo vi en casa. Mi padre, que era un hombre de una cultura de verdad muy vasta. Tu padre periodista, que sí, a lo mejor mucha gente no lo sabe, corresponsal de Jacobo Zabludowski, claro, en 24 horas. Sí, y mi padre, que era un hombre, fíjate, mi padre podía haber tenido todo para ser un hombre muy arrogante y siempre fue un hombre muy humilde. Por eso, desde la humildad, como Jacobo, conseguían el éxito. Y en casa lo hemos vivido siempre así, ¿no? Entonces, pues sí, siempre he sido una persona muy normal. Y me gusta ir por la vida de persona normal, porque no hay que ser más, no hay que ser menos, ¿no? Y eso se nota y se transmite además a diario a los que tenemos la fortuna de conocerte. Déjame empezar, Alberto. Como te comentaba fuera del aire, Apunte se trata de contar las mejores anécdotas. Y tú tienes, insisto, te estoy echando muchas flores, pero es porque además que te quiero. Tú tienes de las mejores anécdotas que yo he escuchado como reportero. Ya abordaremos esas. ¿Cómo empiezas en el periodismo? Porque además lo haces muy joven. Prácticamente a los 19 años ya estás trabajando. A los 25 te avientas tu primera guerra. ¿Cómo empiezas en el periodismo? Porque hablábamos de la figura de mi padre, Joaquín Peláez. Mi padre, en casa, vamos a hacer una imagen retrospectiva, nos vamos a los finales de los años 60, principios de los 70. Mi padre viajaba mucho a México y él nos traía, primero era mi amor a México, porque él traía canciones de la Beltrán y de Cricri y de tantos, ¿no? Y eso estaba impregnado en el ADN de los niños Peláez. Pero además nosotros en casa, pues yo vivía entre cámaras, entre Nagrás, entre cámaras de escribir, las Olivetti, las cámaras de foto. Y entonces un día, yo tenía 5 años y yo le pregunto a mi padre, con 5 o 6 años, porque a mí me gustaba mucho lo que hacía, ¿no?
y me llamaba mucho la atención. Entonces le digo, papá, ¿pero tú qué haces? Y él le contesta a un niño de 5 años y le contesta como a un niño de 5 años y le dice, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Y a partir de ese momento, Claudio, yo dije, yo de mayor quiero contar cuentos que sean reales. Entonces es verdad que para mí, a pesar de que somos 5 hermanos y cada uno se ha dedicado a cosas distintas, salvo mi hermana Cayetana, que tú también conoces, es periodista, yo toda la vida me dediqué al periodismo ya desde que era un niño. Y yo tenía claro que yo quería ser periodista o yo quería hacer lo que hacía mi padre. Luego me enteré que eso era periodismo. Sí. Y para mí fue muy fácil. Oye, tu acercamiento a Televisa, ¿cómo se da? Tu primer ingreso con Televisa. ¿Hiciste carrera 37 años en Televisa? 37. 37 años. Claro, porque en el año 85 yo había hecho unas prácticas. Ya afortunadamente tuve un padre que me ayudó mucho, ¿no? Entonces mi padre me voy a París 6 meses en el año 84 a hacer unas prácticas de periodismo en Radio Monte Carlo. Y al año siguiente yo quería ir a Estados Unidos. Y hubo una serie de problemas con los sindicatos. Entonces mi padre me dijo, mira, si quieres aprender de verdad el mundo de la tele, vete a Televisa con Jacobo, que te va a enseñar. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue un año espectacularmente productivo y bonito, me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente realmente maravillosa y yo empecé en el mundo en Televisa un 7 de julio del año 85, cuando llegó a la redacción de 24 horas. Siendo el niño Peláez. Claro, yo era el niño Peláez, efectivamente. Era el Majo Peláez, era el niño Peláez. Luego pasé de ser el niño Peláez a Alberto Peláez, luego el señor Peláez y ahora me llaman don Alberto y maestro. Y entonces digo, por aquí vamos. Su majestad mal. Por aquí, español. Por aquí vamos. Cuando ya me llaman maestro y don Alberto, digo, ya me estoy dando mayor. Oye, Alberto, cuéntame esta anécdota de que estás en tus 25 años y de pronto estás sentado con un ícono como Jacobo Zabludovsky, se desata la guerra del Golfo y entonces Jacobo empieza a preguntar, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y de pronto levantas la mano y dices, yo me lanzo. Yo que estaba de vacaciones aquí en México. Y mi padre me decía siempre, es bueno que vayas a ver a tus amigos, a tus colegas, a tus jefes, porque tú vives en España y de vez en cuando es bueno que les vayas a ver y que te tengan ubicado y tal, ¿no? Y ese día, ese 2 de agosto del año 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Y yo había estado en Televisa saludando a la gente. Y entonces Jacobo, por el teléfono interno que teníamos, llama a los reporteros y yo voy un poco de metiche con ellos, ¿no? Entonces Jacobo pregunta que quién quiere ir a cubrir la guerra esa, ¿no? Entonces yo digo, a ver, yo tengo 25 años, no tengo hipotecas, no tengo hijos, no tengo mujer, no tengo novia, tenía muchas, no tengo compromisos. Sí. Y dije, pues yo. Y entonces cuando levanto la mano, cuando me di cuenta, estaba ya en los Emiratos, luego estuve en Arabia Saudí, estuve en muchos sitios. Y ahí me di cuenta que yo quería ser corresponsal de guerra. Luego tuvimos la suerte de ir a Libia y entrevistar a Gaddafi. Sí. Tuvimos la suerte de ir a Túnez y entrevistar a Yasser Arafat. Y luego las cosas empezaron a darse de una manera consecutiva. Luego fue el Kurdistán, luego fue Somalia, luego fue Yugoslavia, todo esto, ¿no? Nadie te enseña a ser periodista de guerra, ¿no, Alberto? A ver, no. Yo tengo 2 experiencias que han sido, digamos que, Sí, rudas claro. en este sentido. Y lo de todos los demás periodistas en este planeta, que considero que es un paseo en el parque en comparación con tu historia. Tú tienes 20 guerras acumuladas. ¿Cómo llegas de 25 años a una guerra del Golfo si nadie te ha enseñado a estar en el terreno? ¿Qué clase de cosas te enfrentaste? ¿Qué clase de miedos? ¿Cómo te fuiste? ¿Qué enfrenta un periodista a sus 25 años? A ver, yo creo que todo esto se hace un poco sobre la marcha. Más acuérdate que en la Televisa que nosotros tú y yo subimos era todo lo quiero para ayer, ¿no? Claro. Y tampoco que había muchas posibilidades de poder... Hoy, por ejemplo, sé que dan algunos cursos a corresponsales de guerra, incluso le explican cómo tienen que estar con los ejércitos. En aquel entonces no, en aquel entonces lo hacías un poco a pelo. Sí. Pero también es verdad, y tú lo has vivido, Claudio, cuando tú vas a una guerra, yo siempre digo que vas con los 6 sentidos, no con los 5, con los 6, completamente despiertos. ¿Cuál es el sexto? Bueno, el que le falta a los 5, ¿no? y es verdad
ayer me preguntaba una señora, ¿y qué tal dormía? Y uno no duerme, uno dormita en la guerra. Sí. Estás en Sí, sí. un duermevela sin llegar a estar durmiendo, ¿no? Y esto lo digo por esos sentidos que los tienes completamente abiertos. Y según los vas abriendo, como el abrevadero de cosas que te llegan es tan rápido, Sí. lo empiezas a procesar y enseguida comienza ese sexto sentido de saber por dónde debes de ir y por dónde no debes de ir, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Claro, cuando vas acumulando guerras, pues es verdad que cuando llevas 20 guerras, hombre, siempre te puede pasar algo, pero es algo imponderables. Por ejemplo, yo en Libia, Ajá. en el 2012, yo sabía que, salvo imponderables de algún francotirador en Bengasi, etcétera, yo sabía que yo Sí. podía volver a casa porque ya me conocía, hombre, un poco el ABC del corresponsal de guerra. Claro. En esta parte de tener las mejores y las peores anécdotas de una guerra, vamos a abordar esa, ya que lo estabas tocando ahorita. ¿Cuál es tu mejor anécdota en estos años de cubrir 20 guerras, en estos 37 años de periodismo prácticamente? Tu mejor. Ahorita abordamos la peor. Depende de qué me entendamos por la mejor. Puede ser la más dura, puede ser la más divertida, Sí. puede ser la más humana, porque luego en las guerras tú también lo has vivido. O sea, en la guerra uno descubre lo más miserable del ser humano, Ajá. pero también lo más grandioso. Claro. Y ahí te encuentras una gente que realmente es espectacular, más allá de la gente que tú conoces en el mundo, en el mundo normal, ¿no? En el mundo consuetudinario. A ver, empecemos por la peor. ¿Cuál te parece que ha sido tu peor experiencia? Tengo muchas, pero yo siempre recuerdo una, porque además es una imagen que me ha seguido durante muchos años. ¿La de la pelirroja? La de la pelirroja. A ver, Sí. venga, que la gente no la conoce. Yo estaba en Osijek y estábamos en unos soportales de unas calles principales en Osijek. Osijek había sido una ciudad muy bombardeada y muy golpeada en tiempos de los croatas y los serbios. Te hablo del año 91, 92, más o menos por aquella época fue. Y entonces estábamos tomando un café turco, porque además, claro, la influencia otomana era muy grande Sí. allí. Y eran como las 7, 8 de la mañana, estaba haciendo de día, hacía mucho frío. Y Juanito y yo siempre pues hablábamos un poco de las cosas que teníamos que hacer, un poco el plan y el día siguiente. Cuando Pero la gente escuche Juanito y Alberto, quiero decir que Juanito Es es como- Juan Cobo, tu mano derecha, amigo, Ah, hermano, ya, muy amigo camarógrafo, tuyo también. un tipo extraordinario. Para describírselos, nada más para que se lo dibujen, es un tipo que te gusta que mida 1,90, sí, por ahí. Y 1,90 y pesa gigante. como 150 kilos. pelo negro, barba, Sí, sí. de candado. Tiene, que fue la última además vez que tiene lo- cara de malo, pero es luego un tío estupendo. No, es de esa gente que te invita a darle un abrazo. Parece, Juan totalmente. Parecemos, cuando estábamos juntos, fíjate, casi 40 años juntos, Juan y yo, la gente decía que éramos los Flintstones, ¿cómo se llama? El Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Sí, Y sí, es verdad, sí, sí. porque es que yo, con lo pequeñajo que soy, Juan, con lo grande que era, Sí. pues llamábamos mucho la atención, ¿no? Bueno, pero ibas bien cubierto con Juanito. Totalmente. Entonces, totalmente. cuando ustedes escuchen Juanito, se refiere a Juan cogía Cobo. los morteros con la mano. Sí, sí, se los comía. Se los comía, masticaba. Bueno, y estábamos ahí y a unos metros de la otra parte de la calle vemos un grupo de personas que salen y que Ujú. quieren cruzar. En la figura del francotirador en la antigua Yugoslavia, bueno, siempre fue muy activa en cualquier guerra, Sí. pero en la figura del francotirador en la antigua Yugoslavia tenía un carácter de que se categorizaba sobresaliente, ¿no? Porque había por todos lados. Sí. Entonces empiezan a mirar en la parte superior de los edificios y entre esa muchedumbre aparece una chica joven espectacularmente bella, era pelirroja, como tú decías, Ujú. de ojos verdes, muy guapa. Y me la quedo mirando Del otro lado de la del banqueta, otro ¿cierto? lado, en donde están los soportales. Y entonces ellos entre ellos se buscan como buscando un líder que fuera a cruzar el primero, ¿no? Ante la posibilidad de un francotirador. Sí. Y yo me la quedo mirando todo el tiempo. Entonces ellos se miran y alguien, un líder anónimo, comienza a caminar y empiezan detrás de él. Y entonces yo la miraba permanentemente por lo hermosa que me parecía aquella mujer. Y según se van acercando, en un momento determinado, y mirándole, veo que la mirada le cambia radicalmente y cae al suelo. Le pegan 2 tiros en la cabeza a esa mujer. Y yo tengo el instante exacto en el que le cambia la mirada porque le entran 2 balas en la cabeza. Y entonces, aquella imagen de aquella mujer me ha acompañado durante muchos años. Y al principio era para mí un trauma, ¿eh? Claro. Se fue. No hay nada mejor que el tiempo para sedimentar las cosas. Sí, sí. Claudio, como tú Después muy de bien estas sabes. experiencias, claro.
Y es verdad que al cabo de los años la recuerdo muy nítidamente, pero hoy es algo más, hasta más familiar, podemos decir. Es verdad que me ha acompañado, pero ya no lo veo con el miedo y casi con el pavor y con el trauma que yo tuve al Con la principio. frescura que implicó en aquel entonces. Sí, que fue durísimo aquello. Ahora vamos a tu más divertida anécdota, que tienes además Tengo varios, buenísimas. Pero tengo la varias. más, Bueno, si no cuentas una que yo estoy esperando que cuentes, te voy a exhibir después de que la cuentes, pero quiero darte la paso. cuento siempre, pero tengo varias. Estábamos en Gaza, Sí. Juanito y yo. Territorio en guerra actual. Efectivamente, muy en guerra. Muy en guerra. Y yo iba con Juanito y entonces escuchamos pa, 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 a lo lejos, ¿no? Y le digo al conductor, yala, sigue, ¿no? Para ver dónde están. Y llegamos a una playa y al llegar a la playa nos agachamos y vemos que había unos chicos, lo que era la intifada, en unos costales tirando unas piedras y la policía y los militares israelíes disparando con fuego real. Y escuchamos en los costales, cómo impactaban las balas, ¿no? Y entonces vamos gateando Juanito y yo y nos apostamos con los chavales y entonces, graba, Juan, graba. Entonces Juan, ¿qué pasa? Que sí, que grabo y tal. Juan, ya sabes cómo habla, ¿no? Subía, bajaba y escuchamos, pa. Y entonces tú sabes que los periodistas, los corresponsales de guerra, tenemos unos chalecos que tienen 28 bolsillos que uno sabe muy bien para qué. Entonces yo tenía unos gasas, otro tenía ¿No chaleco antibalas? No, además del chaleco antibalas, el chaleco es el que tiene 50 bolsillos. El de reportero. Que nunca has sabido, efectivamente, nunca has sabido para qué, ¿no? Y entonces, entre el fragor ese, graba, con unos nervios a flor de piel, yo escucho tiroriro, y el teléfono. Graba. Y yo buscando entre los 28 ¿El bolsillos Nokia? dónde estaba, claro, el Nokia, dónde estaba el teléfono. Y grabando, buscándolo, tiroriro, graba. Y ya consigo el teléfono. Sí, dígame. Sí, don Alberto Peláez. Sí, soy yo. Mire, es que tenemos en el gimnasio Holiday Inn tenemos un 3x2 por este mes para que pueda usted venir. Digo, no, ahora mismo no. Digo, me pille usted muy mal momento. Ya me gusta otro día porque estoy siempre en la guerra, ¿no? Sí, claro. Sí, me han pasado muchas cosas de esas. Oye, yo quiero a ver si no te exhibo y tú decides si la cuentas o no, pero yo sé que la podemos contar seguramente. A ver. Quiero que le cuentes a la gente, a ver, la gente cuando tú vas a una guerra, pues mucha gente se te acerca y quiere escuchar esas historias y son esta clase de historias que tú nos acabas de contar. Pero luego te pasan cosas que son demasiado personales, pero que también son grandes anécdotas. A ver qué vas a contar. La historia, quiero que le cuentes a la gente la historia de las garrapatas que se te subieron por estar durmiendo en un establo. ¿La podemos contar? Sí. A ver, situanos claro, cuando tiempo, espacio. llegamos al Kurdistán, me mandan al Kurdistán en el año 90. Saddam Hussein, 2 años antes, había lanzado napal contra la población kurda y mató a más de 5.000 personas. Él amenaza como ve a lanzar napal y entonces, gas mostaza, y entonces hay un éxodo de 1 millón de personas que se van al Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, al Kurdistán turco, que es el que a mí me toca, al Kurdistán iraní, y era un rosario de 1 millón de personas en las fronteras. Y entonces me llaman, me dicen que me vaya y cuando llegamos, pasaba a veces, llegamos los últimos y entonces no había un lugar para poder estar. Había un hotel en Akari. Bueno, tenía que ver el hotel. No faltaba más que el fantasma, ¿no? Sí. Y no había lugar y encontramos un establo con vacas vivas Sí. para dormir. Y entonces estuvimos 45 días ahí con las vacas. Y entonces un día... No solo periodistas, ¿cierto? Estabas hasta con soldados. Sí, no, pero en ese establo estábamos nosotros nada más, los que queríamos de la agencia EFI, no, y yo. Ya. Y entonces, claro, dormir con vacas vivas y el vivir entre la podredumbre de los pobres kurdos que estaban en los campos de refugiados. No había agua para ducharse, porque bajaba del Tigris, pero bajaba muy sucia porque la gente se moría al beberla. Entonces, teníamos unos bidones y nos dábamos cada 6 días 6 jicarazos de agua. Claro, tú imagínate... Cada 6 días 6 jicarazos. Sí, no había más que eso. Porque el resto era para beberla. Entonces, tú imagínate cómo olíamos a choto, como a tigre de Bengala, ¿no? Y entonces, un día yo le digo al cámara, oye, pues al cámara, que era un tío muy divertido, Pablo. Oye, Pablo, digo, ¿a ti te pican tus partes íntimas? Y, no, a mí no. Los cojones, y me dice Josu, no, a mí sí me pica. Y claro, digo, es que yo ya no tengo dedos para rascarme, es que me picaban por todos lados. Y les mangamos a los soldados estadounidenses unas Coca-Colas y con el bote, la abrelata de la Coca-Cola, me rajaba porque ya de verdad lo tenía aquello en carne viva. Y yo decía, ¿pero qué será que tengo?
Total, que estuvimos medio viaje rascándome ahí, rajándome los huevos. Pues Sí, sí. perdón, pero es que Sí. pues ya no podía más. Lo tenía que ver en carne viva. Cuando llegamos después de 45 días a Ankara, digo, bueno, vamos a ducharnos todos y entonces yo me baño y en cuanto empieza el agua a subir, En una tina. en una tina veo que a la altura de mis gónadas empiezan a florecer unas, ¿cómo se llama? Lo que te dije. Garrapatas, Unas ¿no? garrapatas, bueno, un tipo de garrapatas, Como chinches. pero como de 1 centímetro. Digo, coño, ahora sé lo que era. Y se habían alojado dentro de mi parte pública y de ahí no querían salir. Entonces, claro, digo, vete en Ankara, tan islamista, busca un sitio para que te las quiten. Claro. Y entonces, ladillas. eran Ladillas, cierto. Ladillas. Ladillas. Las ladillas kurdas. Esas son más peligrosas que el gas mostaza. Oye, ¿y llegaste a hablar a una farmacia? Entonces me voy a una farmacia y con la mala suerte, además, que me encuentro una mujer. Digo, bueno, estoy en una ciudad islamista con una mujer. Digo, ¿cómo le explico yo a esta señora que soy corresponsal de guerra, que he estado 1 mes y medio en el Kurdistán, en Akari, ¿Durmiendo con vacas? y comiendo con vacas y que tengo ladillas? Digo, ¿cómo se lo explico? ¿Y en qué zona? Y claro, digo, ¿do you speak English? No. ¿Parle français? No. ¿Parle italiano? Español, menos, ¿no? Bueno, se lo expliqué como pude y la tía lo entendió. Y entonces me dio muy amable, me dio una pomada y me dice, usted se afeita, después de afeitar se aplica usted esto. Y bueno, la verdad es que fue mano de santo. Hubo una ladilla que estuvo 4 o 5 días, Más, que no quería seguir habitando no se en quería ti. marchar. Pero bueno, al final la pude convencer a base de la crema esa. Oye, Alberto, ¿cómo llegas a esta etapa de madurez en tu vida, lo que implica la salida de Televisa? ¿Cómo te sientes actualmente después de todas estas experiencias vividas y después de lo que significó estar más de 35 años en esos micrófonos y en esa casa? Yo parto en esta respuesta, empiezo con la palabra gratitud. Sí. Yo estaré siempre agradecido a Televisa porque a mí Televisa, es verdad, me dio... Primero es mi casa, porque yo la conozco desde que tenía 5 años. Claro. Y la va a ser siempre. Y a mí me dio muchas oportunidades, la oportunidad de conocer a tanta gente. ¿Cuánta gente pasó por Madrid y por los micrófonos míos, de Televisa, Claudio, que luego yo pude conocer, me hice amigos? Yo nunca me hubiera imaginado haber podido viajar por mundo y medio, como viajé por países que no sabía prácticamente ni que existían, Sí. ¿no? Toda esa parte yo se la agradezco, aunque es verdad que es un agradecimiento mutuo, porque yo no estaba ahí porque era el niño de Joaquín Peláez. Yo tenía que demostrar todos los días que era un buen reportero, ¿no? Hombre, con 20 guerras así. Claro, pero yo le estoy muy agradecido. A lo mejor la salida no fue lo más ortodoxa posible. Yo pensaba que sea algo más una llamada telefónica, pero yo no guardo, al contrario, de verdad, yo no tengo más que palabras de mucho agradecimiento. Creo que todos los que pasamos por ahí tenemos ese sentimiento de agradecimiento. Sí. En mi caso, yo te lo digo también igual, no tengo más que agradecimiento porque se me dieron las oportunidades que nunca me imaginé tener también. Entonces, feliz de la vida. Hay algunos pocos que se van con cierto rencor. Mira, en mi caso no cabe el rencor. Además, te digo una cosa. Claudio, yo acabo de cumplir 60 años, aunque yo me encuentro fenomenal desde el punto de vista físico e intelectual. Pero yo a esta edad, como yo no sé el tiempo que voy a estar, yo ya no me voy a ir con nada malo. Claro. Es decir, yo no quiero deberle nada a nadie el día que yo me vaya. Y como uno no puede ir a un supermercado, no puede comprar vida, y lamentablemente eso no se puede hacer, el tiempo que me quede, que espero que sean muchos años, quiero vivirlos con tranquilidad. Con la tranquilidad de decir, transité por la vida sin haber hecho daño a la gente. Y si alguien me lo hizo a mí, que sí es verdad que lo ha hecho, pues que les vaya bien. Yo de verdad que yo no quiero que le vaya a nadie mal. Pero ahora es verdad que me enfrento a una parte... Generalmente, a partir de los 58 o 55, pues hombre, uno empieza a sedimentar, a disfrutar todo el sedimento. En mi caso no ha sido así. Yo me estoy reinventando desde cero prácticamente. Pero tampoco lo digo como una queja, ni lo digo tampoco como no, esto a mí no me debería pasar. Bueno, es lo que me ha tocado en la vida, ¿eh? Y en serio que lo veo como un aprendizaje, no lo veo de otra manera. Y además que lo que estás haciendo, que está increíble y que le ha ido muy bien, que es tu programa de En la Cama Con, que estás haciendo entrevistas con distintas personalidades. ¿Cómo surge esa idea? ¿En qué momento dices, voy a hacer ahora entrevistas, pero
en una cama. Que por cierto, ¿cuándo vas a venir? El día que me invites. Pues ya estás invitado en abril. Ya está. Te voy a dar 2 fechas para que luego me digas si, ¿vale? Ya está. Pues mira, esto es una idea, cuando yo salgo de Televisa, que es una idea un poco loca, yo me vengo a México y es verdad que mucha gente se enteró que yo no estaba en Televisa, entonces me dijeron que trabajara con ellos, pero gratis. Estábamos en plena pandemia. Sí. Digo, yo gratis no puedo. Tengo una serie de obligaciones, tengo la hipoteca de la casa, tengo muchas cosas. Sí, ¿no? sí. Y entonces en las primeras Navidades, Mónica me dice, Mónica, mi mujer, esposa, que tú conoces sí. muy bien, que Mónica es una mujer de una creatividad extraordinaria, me dice, se me ha ocurrido un programa de entrevistas. Y digo, ah, sí. Y me dice, sí, lo vas a pasar en YouTube. Y digo, Mónica, es que todo el mundo hace entrevistas en YouTube ya. Dice, no, pero se me ha ocurrido una idea que esta va a gustar. Se va a llamar En la cama con. Y le digo, ¿y eso de qué va? Y me dice, eso va de que tú vas a entrevistar a la gente famosa en la cama donde duerman. Y le digo, Mónica, tú estás loca. Entonces digo, estás completamente chalada. Hicimos una prueba piloto, empezó a ir bien y ahora llevamos ya 2 años. Y bueno, va bien, va bien. Qué maravilla. Va despacio, pero bueno, bien, bien. Sí. Por eso te digo que tienes que venir, ¿eh? Ya, el día que En digas. el mes de abril, yo luego te doy las fechas que las tengo. Buenísimo. ¿Vale? Ya está. A ver, quiero tocar un tema de actualidad también en México y España que tú conoces muy bien. ¿Qué opinas de esta división como mexicano, como español que eres? De esta división que ha propiciado el gobierno actual con España. El decir, España nos tiene que ofrecer disculpas por lo que hizo. España ahora manda dicen desde el oficialismo, a una diputada de ultraderecha porque ya no tienen voceros aquí que tengan credibilidad y tienen que traer a alguien del extranjero. ¿Qué te parece toda esta división que se está dando entre México y España y la situación de la relación bilateral entre los dos países que generalmente siempre había sido muy buena y muy cercana? Bueno, 3 cosas. En primer lugar, la relación entre España y México, le gusta a quien le guste, siempre fue óptima, lo es óptima y lo será toda la vida. Uh-huh. Porque más allá de las autoridades que estén en los diferentes países, nadie nos puede borrar que tú y yo, Claudio, y que esta señorita camarógrafo y todos tenemos la misma sangre. O sea, esto es inevitable. Para bien, afortunadamente. Cuando vino Cayetana Álvarez de Toledo, yo tengo que hacer una pequeña puntualización. Yo no sé por qué dicen que Cayetana Álvarez de Toledo, que yo conozco nada más, se la he visto una vez en mi vida, hace muchos años, pero no sé por qué dicen que es de extrema derecha. Es que no, me gustaría que me pudieran puntualizar qué es eso de la extrema derecha, de la izquierda y de la extrema izquierda. Porque creo que es una mujer muy seria, muy sensata, muy consecuente, que tiene un verbo fácil, un verbo que fácil ideas claras para convencer, claro. Y con las ideas claras. Entonces, lo que dijo el otro día, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos matices que yo tocaría, pero lo que ella dice es el sentimiento de mucha gente que también lo piensa. Uh-huh. Y luego, con respecto a las relaciones, a ver, al tema de las disculpas, ya ha pasado tiempo y esto yo creo que cuando se hace en origen, hace 3 o 4 años, por parte del presidente, yo creo que él lo hace calculando que venían tiempos electorales en un futuro y que eso se podría redituar. Porque yo estoy convencido que en el fuero interno el presidente de la República no tiene nada contra España. Tiene raíces españolas. Tiene además. raíces españolas, tiene sangre española como todos. Sí. Y yo creo que además renegar no hay cosa peor que renegar de los orígenes. Y yo estoy seguro que el presidente no lo hace, ¿eh? De verdad, esto forma parte de una campaña distinta. Yo creo que, a ver, si tenemos muchísimas más cosas que nos unen. Desde el punto de vista comercial, España, en México hay 7.000 empresas españolas, más de 1.000 en México, en España, mexicanas. Lo que sí se me hace un auténtico despropósito es que haya quedado en el imaginario de muchos mexicanos, o de una parte de la población mexicana, que el español aquí viene a llevárselo. Uh-huh. Y esto es falso. Es verdad que ha habido 1, 2, 4, 10 empresas españolas que efectivamente han debido caer en actos de corruptelas. Es verdad, y además, si lo dice todos los días el presidente en las mañaneras, los nombres y apellidos de las empresas. Pero eso no quiere decir que quede un pozo como de corrupción entre 7.000 empresas españolas, porque aquí las empresas españolas, Claudio, vienen con su dinero a crear puestos de trabajo y a hacer más rico al país. Sí. Cuando los españoles como yo, porque yo tengo nacionalidad española y soy español y amo profundamente a mi patria, España, venimos a trabajar a México, lo hacemos desde la honestidad y desde la honradez. Entonces, dejar esa aureola de corrupción, creo que es un auténtico despropósito. Y es lo único que yo podría decir que se ha hecho mal las cosas. Claro. Amparándose en las elecciones o en los réditos electorales, tú no puedes
golpear de esa manera, porque además te estás golpeando a ti, Sí. porque todos los que están en Palacio Nacional tienen sangre española y todos hablamos Claro. español, el bendito español. Somos más de 1.000 y pico millones de personas los que podemos hablar español. Y eso es un arma política, además de que es un arma en el que, oye, es una auténtica bendición que yo salgo de Madrid y bajo un vuelo de 13 horas a Buenos Aires y digo buenos días y me contestan buenos Claro. días. Y a México digo buenos días y me contestan buenos días. Si yo cojo, Prácticamente toda América. claro, si yo Pues cojo un algo avión así. en Madrid y una hora más tarde me planto en París, como yo no sepa hablar francés, no me entero, porque además hay un enorme chauvinismo. O a Berlín si voy a hablar alemán, si no hablo alemán, que estamos a 2 horas. Fíjate el arma política que tenemos con el español. Claro. Sí, sin duda, sin duda. Oye, Alberto, a ver, también das una parte importante en tu carrera que son las conferencias. Hablas con muchos jóvenes. ¿Qué recomendación le das tú en estas conferencias a los jóvenes y para los jóvenes que nos están escuchando? Y además, ¿qué percibes de ellos actualmente en esas conferencias? Tengo interés en esos 2 puntos en específico. Y yo creo, Claudio, que hoy en el día en todo el planeta Tierra los jóvenes adolecen de un norte. Sorprende cuando preguntas aquí, o en España, porque en Ujú. España yo lo he pasado varias veces, Sí. cosas tan obvias en el caso de España de quién era Felipe González, Sí. y no tienen ni idea, o quién era Juan Carlos I, y te dicen es un rey del siglo XVIII. Cuidado. Y aquí está pasando algo lo mismo, pero tú vas a preguntar, vas a París, y preguntas cómo es la bandera del Japón, o te enseñas la bandera del Japón y te dices es la de Guatemala. Ujú. O sea, lamentablemente, adolecen todavía de una falta de preparación intelectual, propiciado por las redes sociales, por un mundo rápido, por un mundo superfluo, etcétera, etcétera. Pero claro, Desigualdades. por la desigualdad, por muchas cosas. Pero yo creo que en la vida de un joven no hay nada mejor, como en la vida de todos los jóvenes, desde el Big Bang hasta ahora, que es la preparación. Cuando una persona se prepara, uno está preparado para estar en la vida, Sí. para ser competente en la vida, para ser competitivo en la vida. Y veo que los chicos jóvenes, yo les recomiendo siempre que lean mucho y que no lean Instagram, que lean libros. Les recomiendo mucho que aprendan idiomas y que viajen. Yo creo que la preparación intelectual se basa en eso, en la lectura y en los Ujú. viajes. Buenísimo. Grandes tips que yo tenía digamos, ese pendiente de preguntártelo. Y otro pendiente que nunca te lo he preguntado, a pesar de lo cercano que me considero a ti, de esta oportunidad de platicar, es: tu ícono siempre fueron los brazos cruzados al estar a cuadro, ¿no? Al estar a cuadro le decimos en la televisión, es estar aquí así, yo ahorita estoy a cuadro. Y tú siempre salías con el micrófono y los brazos cruzados. ¿Cómo nace eso? ¿Fue algo natural? ¿Lo pensaste? ¿Alguien te lo recomendó? Porque todo el mundo se acuerda de Alberto Peláez, Madrid, Alberto Peláez, y tú de brazos cruzados. ¿Cómo fue eso? Pues mira, cuando yo entro bueno, antes en Televisa, incluso en el Canal 47 Habla Hispana en Nueva York, tenía 18 años recién Ajá. cumplidos. A mí el lente de la cámara me ponía muy nervioso porque era tan oscuro, tan negro. Y entonces cuando yo me aprendía el corresponsal a cuadro, cuando aparecemos a cuadro, Sí. me lo tenía que aprender de cabo a rabo, y si no me aprendía una coma ya tenía que repetirlo. Entonces yo tenía que repetir el corresponsal a cuadro ¿Varias veces? 15 veces, ¿no? Sí. Y un día cruzo los brazos y me sale a la primera. Y dije, coño, esto... Entonces empiezo a desarrollar una técnica y todos los días lo hacía así. Y hoy solamente sé hacerlo así. Yo te digo, a veces digo, debería inventarme algo así chulo y tal, pero la realidad es esa. La realidad es que fue una técnica que fui aprendiendo Ajá. y que con los años lo fui desarrollando. Y claro, cuando alguna voz maledicente en Televisa quiso quitármelo y tal, ¿no? En fin, ya sabes, ¿no? Pero es que no sabría hacerlo de otra manera. Si es que es como que tú te sabrías el Padre Nuestro al revés, no. Sí, Solamente claro. lo sabes porque lo has repetido una y otra vez todos los días durante tus 35 años. Y además se 33 convirtió en años. tu sello. Me imagino que la gente Sí. en la calle te lo dice, Todo ¿no? el mundo. Yo creo que no hay mexicano que no piense. Yo creo que los mexicanos piensan que yo me levanto con los brazos cruzados Que y te camino duermes por así. la calle con los brazos cruzados. Que te duermes así. Mm. Alberto, te quiero agradecer muchísimo por estar estos minutos conmigo, por tener Al contrario, Claudio. esta plática. Siempre es encantador platicar contigo. Una vez más te reitero mi cariño, mi Igualmente, admiración igualmente. por lo que haces.
Gracias por estar en Latinos y gracias por hacer tantos años de buen periodismo porque, insisto, para mí fuiste inspirador y de eso se trata este espacio, de contarle a la gente esta clase de anécdotas. Te lo agradezco mucho, pero de aquí también sale el compromiso de que tienes que venir a la cama conmigo. Seguro. En el mes de abril, luego te doy 2 fechas para que tú me digas cuándo te viene mejor. Seguro. Y animar a la gente a que siga suscribiéndose a Alberto Peláez TV para que sigan viendo las entrevistas de la cama. Y los podcasts que hacemos de temas de política internacional. Sí, que además traes ahí explicaciones con todo el contexto que tú tienes y el conocimiento. Y ahí van a entender lo que pasa en Rusia, en Ucrania, en Israel, en todo esto. Buenísimo, gracias por venir, gracias Alberto. A ti, Claudio. Ya está, Alberto Peláez con nosotros en Apuntes de Latinos.